Gracias, muchas gracias. Y Alejandro Amor, gracias también por estar, Buenas noches y también felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Y, bueno, hubo en el discurso de la presidenta que usted tuvo una parte también relacionada al sindicalismo el otro día, ¿no? Donde la presidenta habló de que no quería ser cómplice, que quería ser compañera y llamó a la responsabilidad. ¿Cómo vieron ustedes esa parte del discurso? A mí me pareció bien. Me parece que la presidenta usó un término que es el término del monopolio, ¿no? Y si hay algo que hay que cambiar en la legislación sindical argentina, sobre todo en el ámbito de lo privado, no tanto en lo público, es el concepto de monopolio. Es decir, el hecho de que los trabajadores se pueden agremiar solamente a un sindicato. Si quieren elegir sindicato no lo pueden hacer. Hay un solo sindicato que tiene la personería gremial, es decir, que tiene la capacidad de representar a los trabajadores en los ámbitos de la negociación colectiva, frente al Estado, o frente a la patronal, o frente a cualquier tipo de... Y son además los que tienen la obra social. En consecuencia, este concepto, que la presidenta no lo usó para la vida sindical, que dijo esta idea monopólica es lo que hace que se traben o que tengan monopolio sobre la calle, ¿no? Habló de sindicatos de transporte sobre todo. En consecuencia, esto debería significar ahora el debate de una ley que haga cumplir el artículo 14 de la Constitución Nacional y además los tratados internacionales que la Argentina ha firmado en la OIT, para que haya libertad sindical, para que la Argentina tenga democracia sindical. El trabajador pueda decir a qué sindicato quiere, con cierta organicidad, porque tampoco puede haber un sindicato por trabajador. Claro. Es decir, tiene que haber pisos y techos como existen también en los partidos políticos. Pero una persona puede elegir partido político, sin embargo no puede elegir sindicato, salvo en el Estado, donde, en contrario a la vida privada, un trabajador puede ser de UPCN, o puede ser de ATE, o puede ser del sindicato municipal de la Ciudad de Buenos Aires, o puede ser del sindicato de la DGI, es decir, ahí hay una mayor capacidad de agremiación que existe en el mundo privado argentino. Y Alejandro, ¿cómo lo vio usted? Primero una aclaración, la verdad que me hubiera gustado intervenir antes, porque realmente me parece que no está para defenderse y por eso no me gustaría hablar sobre alguna de las cosas que dijo la ex ministra Ocaña, pero en particular algunas consideraciones sobre la presidenta de la Nación y algunas consideraciones sobre las obras sociales y algunas consideraciones sobre los dirigentes sindicales. Bueno, qué pena que no lo pidió antes cuando estaba Graciela Ocaña. ¿Se fue Graciela Ocaña? Pero, ¿ya? Bueno, y además de inexactitudes también hasta incluso con procesos históricos como la creación de las obras sociales, la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, y además me parece que también sobre acusaciones que lanzan la que creo que todas las personas gozan del principio de la presunción de inocencia antes de ser acusados y condenados mediáticamente. No lo comparto y me gustaría, pero tratarlo con ella. No es esto y así que le pido disculpas, pero me gustaría hablar con ella. No, por favor, está muy bien. Sobre lo que ha planteado la presidenta... Tal vez ahora también lo podemos debatir aquí con Patricia, este tema que seguramente saldrá, bueno, pero, ¿no? Porque también en Patricia Bullrich ha tenido, sobre este tema tiene su opinión, ¿no? Sobre el otro tema, creo que lo planteó ayer Juan Carlos Smith. La Argentina no está viviendo un momento de movilización sindical como el que se planteó en la Argentina de los 60. Se ha dado, sí, un conflicto naturalmente conocido por todos en el ámbito del transporte, a partir de un hecho que fue la situación planteada en la Unión Ferroviaria con el homicidio del militante Ferreira, y que llevó a la detención de dirigentes de la organización sindical, en la que nosotros claramente, por lo menos personalmente, la Confederación General del Trabajo lo expresa a través del secretario general y del Consejo Directivo, pero mi opinión particular es que todo delito debe ser naturalmente juzgado por la justicia y responden individualmente las personas físicas, no las personas jurídicas. Desde ese punto de vista creo que el planteo de que las organizaciones sindicales deban tener un comportamiento particular en una sociedad cuando llevan adelante reclamos, bueno, yo creo que las organizaciones sindicales definen con los trabajadores cuál es la manera de llevar adelante sus reivindicaciones en un proceso como en el que hay hoy en día, dinámico, un proceso de redistribución de la riqueza, en el que naturalmente suele haber una colisión de derechos entre
la reivindicación que se hace y muchas veces también el derecho de los usuarios. Creo que hay que tener un equilibrio en esto como dirigentes sindicales y tratar de lograr con responsabilidad que no exista una confrontación, que muchas veces irremediablemente se da. Creo que hay que tener responsabilidad en esto y saber llevarlo bien, pero hay que separar las cosas. Ahora, ¿usted cree que, referido al tema que marcaba Ocaña, ¿usted cree que en este momento están todos los faroles puestos sobre el sindicalismo y a todos se los trata como corruptos? No, yo creo que Ocaña utiliza ambigüedades para hacer definiciones políticas, por ejemplo, sobre la creación de las obras sociales en la época de Onganía. Las obras sociales son anteriores a Onganía, son propias del movimiento obrero y vienen, me animaría a decirles, desde el siglo XIX, con las primeras actividades de las primeras organizaciones sindicales. Creo que no sabe o que actúa de una manera realmente para ocultar, bueno, lo que yo entiendo que es un ataque central sobre un sistema estacional de 18 millones de personas. Y creo que esto es en realidad el objetivo, no sé si lo reconocerá o no lo reconocerá, pero sí de muchos, como en el caso del ex ministro Cavallo, que en 2 oportunidades lo intentó, de llevar adelante un modelo que es la conformación de un seguro de salud. ¿Hay algo de esto? ¿Hay corrupción? Bueno, yo creo que el tema de las obras sociales, lo que dijo Caña es verdad, las obras sociales como tal, es decir, con una cuota compulsiva, se planteó en 1969 siendo Onganía presidente de facto de la Argentina. Y fue una negociación con una parte del movimiento obrero. Antes de eso, es verdad también lo que dice el doctor Amor, hubo en todo el sindicalismo en el mundo mutuales, formas de organización, cuando la salud no era o otros bienes no eran, digamos, masivos para los trabajadores, los sindicatos en distintas partes del mundo cumplieron una función social. En la Argentina había una salud pública muy desarrollada y en 1969 se divide el sistema de salud y se crea, se divide el sistema público de salud y los trabajadores van a las obras sociales que destinan una cuota compulsiva de su salario a las obras sociales. Yo creo que el sindicalismo argentino necesita mucha transparencia. Creo que es una deuda de la democracia, la ley de libertad sindical, adherir al convenio 187 de la OIT, cumplir con el artículo 14 de la Constitución Nacional, generar un sistema de mucho más transparencia. Nosotros sabemos que hay muchísimos dirigentes sindicales que tienen mandatos eternos en sus gremios. Alejandro viene del sindicato municipal y no sé cuál es el promedio de los dirigentes sindicales del sindicato municipal, pero salvo Alejandro, quienes manejan el sindicato están hace muchísimos años, más de lo que es aconsejable para que un dirigente tenga, digamos, capacidad de no quedarse enredado en lo que es esa actividad. Lo estamos viendo en muchos países, es decir, el exceso de poder es malo. Entonces, yo planteo que tiene que haber digamos, 2 reelecciones, no puede haber reelecciones eternas, los estatutos tienen que ser mucho más abiertos, tienen que rendir cuentas mucho más claros en los balances, en la declaración jurada de bienes de los propios sindicalistas. Creo que estas son materias pendientes de nuestra democracia que hay que encarar de una vez por todas. Bueno, son 2 situaciones distintas, el de las obras sociales al de los sindicatos y también el de la edad de los dirigentes sindicales. Sobre las otras obras sociales y la forma de financiamiento, lo que Patricia denomina aporte compulsivo, cuota compulsiva, es salario diferido, es aporte y contribución del trabajador para el financiamiento de un sistema de salud cuando el Estado de la Argentina tuvo el derrumbe de la prestación de la salud pública. Las obras sociales vinieron a ocupar ese lugar y creo que además lo han hecho de manera eficiente. Sobre el movimiento obrero y la reforma que plantea sobre la necesidad de adecuar la normativa al convenio 87 de la OIT en particular y a la idea del artículo 14 bis, la opinión de nosotros muy claramente es que desde el punto de vista estrictamente de la Organización Internacional del Trabajo, el sistema argentino responde a esa lógica que es el de la organización más representativa. Esto está vigente y es cierto que ese criterio establece determinados
derechos particulares para las organizaciones más representativas, como define la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el derecho exclusivo a la participación en convenciones colectivas de trabajo. ¿Y ustedes qué le ven de negativo? Para ustedes está bien, digo, eso. Absolutamente. Bueno, nosotros lo que planteamos es muy claro. Es decir, acá hay un solo sindicato que tiene la personería gremial. Si un trabajador de camioneros quiere elegir un sindicato, no puede elegir, tiene que ir al sindicato camionero. No tiene posibilidad de elegir sindicato, como pasa en todos los sistemas sindicales, o en muchos sistemas sindicales, no en todos, en muchos sistemas sindicales del mundo, y como dice nuestra Constitución dice, el trabajador puede agremiarse libremente. ¿Cuál es el sistema que nosotros tenemos? Es un sistema donde el que tiene la personería gremial tiene la capacidad total, tiene la obra social, tiene la capacidad de negociación colectiva. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en España? En España hay 3 o 4 sindicatos y a la hora de discutir las convenciones colectivas de trabajo se elige entre las bases cuál va a ser la comisión paritaria. Deciden los trabajadores y dicen, bueno, en ese momento dan representatividad a una determinada comisión paritaria. Esa comisión paritaria es la que decide, pero el trabajador elige el sindicato que quiere. No les convence mucho. Bueno, el modelo sindical español en realidad lo que tiene es un sistema que en vez de monopólico tiene a 2 empresas, como 2 empresas de gaseosas. Tiene la UGT y comisiones obreras. En realidad, en vez de tener un monopolio, tiene un bipolio, si se quiere. Realmente, eso no es más así, eso cambió. La realidad es así. No, pero cambió. Hoy, es decir, desde que se cambió la ley en 1990, la ley permite la organización libre de los sindicatos. Regionales. Y entonces, la realidad es que distinto. en el Consejo Español funcionan hay 2 solamente centrales. 2 centrales, Bueno, acá hay UGT y comisiones obreras. Y la realidad es que además el nivel de representación de las dos, y sobre todo en cuanto a afiliados... Ahora, muchas veces, Alejandro, veo que dicen, bueno, los dirigentes sindicales se quieren atornillar y no quieren largar el poder o el timón de una obra social. Son los trabajadores los que los eligen. Bueno, yo, por ejemplo, el otro día vino la presidenta al Congreso y caían volantes del Sindicato de Trabajadores Legislativos y decía APL, que es el sindicato, con Cristina presidenta. Yo creo que esto ya terminó. Los sindicatos no pueden estar en un partido político. ¿Cuántos municipales de la Ciudad de Buenos Aires son de la coalición cívica, peronistas, radicales, del PRO? ¿Por qué el sindicato tiene que adherir a una candidatura? El sindicato tiene que ser una organización de todos los trabajadores, no puede estar atrás de un partido político o de una candidatura. Eso es, Alejandro, eso es compulsivamente llevarlo. ¿Son peronistas los sindicatos históricamente o no? No, la respuesta es fácil. Cuando tomamos el modelo español, lo que tenemos que saber es que UGT trabaja para el Partido Socialista Obrero Español. Se y que las centrales eso. obreras... En la última ley... Todo se terminó, pero funcionan de esa manera. No es así más. En la última ley sindical hay una decisión de los sindicatos de apartarse de los partidos políticos. El Estatuto de la Confederación General del Trabajo prohíbe la participación de la Confederación General del Trabajo en los partidos, que es la decisión de las organizaciones sindicales y de los trabajadores argentinos. Y si los trabajadores votan distinto, ¿por qué las organizaciones adhieren a un partido? ¿Por qué no dejan? ¿Por qué la organización no es de todos? El trabajador vota lo que quiere. El trabajador vota lo que quiere, pero a mí vienen y me dicen, los municipales con naturalmente, fulano. Y eso no es así, no son los municipales, es la organización sindical que decide por los trabajadores adherirse a un partido político. Eso, que puede haber estado bien en el 50, ¿no es cierto?, no está bien ahora. Eso hay que cambiarlo, Alejandro. Eso es evidente que no se puede seguir con un modelo donde el sindicato decida, de alguna manera, a quién adhiere o a qué candidatura adhiere el conjunto de los trabajadores representados en ese sindicato. Son los trabajadores los que en este caso deciden el acompañamiento a un gobierno nacional. No es así. ¿Y cómo sabes cómo votan los trabajadores? ¿Cómo sabes? Bueno, a través de las organizaciones sindicales y de la representación institucional. Que la organización sindical no puede adherir a una candidatura presidencial. La organización sindical es de todos. Aunque haya uno solo de esos trabajadores que vote algo distinto, ustedes no pueden ir atrás de una determinada candidatura, porque están excluyendo, aunque sea uno solo, están excluyendo a aquel trabajador que piensa distinto. Todo trabajador tiene la capacidad de expresarse libremente. Dentro de una organización sindical
la conducción de las organizaciones sindicales, los delegados de las organizaciones sindicales y los trabajadores en general acompañan a un proceso histórico en Argentina que ha sido el peronismo y en este caso acompaña al gobierno nacional. Eso no puede ser más así. Eso no puede ser más así. Bueno, pero no por una decisión individual de alguien, sino que acá hay una decisión colectiva de los trabajadores de apoyar este modelo. Porque la democracia implica, es decir, la democracia, nuestro sistema implica que las instituciones sean capaces de hacer una representación de las reivindicaciones de esa institución y no generar una representatividad política corporativa como si todos los trabajadores de ese lugar respondiesen a esa idea. Es decir, es como que el sindicato quiere representar la voz política de los trabajadores. Eso no es más así. Entonces, eso, cuando hablamos de cambio, decimos, eso se tiene que terminar. Bueno, la realidad parecería que indica lo contrario y que los trabajadores siguen acompañando esta decisión. No siempre. Bueno, parecería que sí. No, fíjate que en la Argentina en 1989 ganó Alfonsín. Muchos trabajadores no habrán votado al peronismo. En 83. En el 89 ganó Menem. Podés decir que gran parte de los trabajadores lo votaron. Después ganó De la Rúa, gran parte de los trabajadores votaron otra cosa. Después ganó Kirchner. Entonces, los trabajadores en la Argentina han votado distintos gobiernos. Sin embargo, las organizaciones apoyan siempre lo mismo. Ahora, ya que usted está metido con este tema del modelo, la presidenta el otro día ratificó el modelo económico. Ayer Moyano, cuando estuvo aquí con nosotros, dijo la Central Obrera, la CGT va a acompañar, va a seguir acompañando este modelo económico y va a acompañar a la presidenta a la reelección. ¿Ustedes le encuentran fallas o ustedes han marcado diferencias? ¿Qué dijo Moyano? Que la CGT va a acompañar este modelo. Sí. ¿Y cómo Moyano va a decir que la CGT va a apoyar a un candidato? Es exactamente lo que no tendría que hacer Moyano. Porque entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos los gremios, todos los trabajadores que están en la CGT van a apoyar a Cristina? Eso es corporativo. La CGT tiene que ser la central de trabajadores un poco lo que de ha dicho todos. También Alejandro, ¿no? El apoyo que nosotros damos, naturalmente, es la identificación con un gobierno que desde el año 2003 hasta acá ha llevado adelante un modelo que ha planteado la reapertura de las convenciones colectivas de trabajo, se han firmado más de 8.000 convenios colectivos de trabajo, la movilidad de las jubilaciones en Argentina, restableciéndose derechos que antes habían sido dejados de lado, recuperándose incrementos salarios, descuentos salariales del 13% a los estatales, del 13% a los jubilados, que ha permitido el crecimiento de la Argentina, que ha permitido el desarrollo de la industria nacional. El movimiento obrero irremediablemente e indudablemente acompaña este proyecto y naturalmente que acompaña la candidatura de la presidenta de la Nación. Hay muchos trabajadores y muchos sindicatos que no la acompañan. Por ejemplo, además lo que yo quiero plantear hay que buscarlos, dice. En todo caso, bueno, por ejemplo, muchísimos sindicatos de la CTA no la apoyan. Y además lo que yo estoy planteando es una cuestión conceptual. Que él apoye a Cristina me parece perfecto. Si él quiere apoyar a Cristina, le parece el mejor gobierno. Otros sindicatos pueden haber pensado que hubo otros gobiernos mejores, otros dijeron que el gobierno de Menem era el mejor gobierno. Las personas pueden decidir individualmente lo que quieran. Los sindicatos no pueden darse la representación de un conjunto que tiene que tener, que son individuos que cada uno tiene la libertad de su voto. Es decir, esa concepción de, digamos, porque esto es lo que sucede, Gustavo, que es lo más complicado, es que ha llevado a un sistema en la Argentina donde parece que los sindicatos solo apoyan y le dan gobernabilidad a aquellos gobiernos que ellos quieren darle gobernabilidad, y no le dan gobernabilidad a aquellos gobiernos que ellos no quieren darle gobernabilidad. Y eso no tiene que ver con las políticas, porque podemos decir, bueno, por ejemplo, el gobierno de Menem o el gobierno de Kirchner tuvieron ciertas características distintas. Pero usted teme, por ejemplo, que si no gana el peronismo y gana, supongamos, la coalición cívica, no puedan gobernar. No, nosotros vamos a gobernar, pero haga una encuesta en la calle y pregúntele a cualquier argentino qué miedo tiene. Y le va a decir, tengo miedo que si gana alguien distinto, los sindicatos, o lo dicen en una palabra simplificada, ¿no? Dicen, Moyano no los va a dejar gobernar. Entonces, esta idea de que la gobernabilidad está ligada a que solo pueden gobernar aquellos que los sindicatos permiten, es algo que hay que terminar en Argentina. ¿Sí, Alejandro? No, bajo ningún punto de vista. Además, creo que está demostrado a lo largo de todos los años. El movimiento obrero tuvo muchísima responsabilidad, sobre todo en la salida del año 2001 y 2002. Tuvo muchísima responsabilidad durante todos estos años.
la participación en las convenciones colectivas de trabajo es una muestra clara del grado de responsabilidad que se tiene en la negociación abierta de más de 3.000 organizaciones sindicales. Cuando se habla de libertad sindical y democracia sindical, hay que recordar que en la Argentina hay 3.000 organizaciones sindicales. Y segundo, la realidad es que el movimiento obrero en su conjunto no condiciona a ningún gobierno. Lo que establece sí son reglas claras. La defensa del salario mínimo, la defensa de las convenciones libres de trabajo, la defensa de la movilidad del sistema jubilatorio. Son condiciones que son derechos de los trabajadores. La recuperación del salario son derechos de los trabajadores, que nosotros creemos que el único gobierno que garantiza la profundización de esta discusión es el actual gobierno. Eso es cierto. ¿Por qué otro gobierno no? Porque indudablemente, primero hacia atrás han demostrado lo contrario, y segundo en los hechos y en lo que están diciendo demuestran lo contrario. También el movimiento obrero apoyó gobiernos que no tenían esa misma filosofía y también los apoyó. Digamos, gran parte del sindicalismo argentino apoyó al gobierno del expresidente Menem y tenía una filosofía distinta a la de Kirchner. Entonces, no es tan así. No es que solamente apoye, quizás ahí es donde hay que ver esta cosa corporativa. Le voy a dar un dato interesante, Gustavo. A ver. El Ministerio de Trabajo homologó un convenio colectivo entre ESMATA y 3 empresas en base a los índices que dio la Universidad de Buenos Aires sobre inflación. ¿De cuánto era? Parece que el Ministerio de Trabajo desconoce el INDEC. ¿Y de cuánto era el índice? Del 25%. Bueno, Nacho Moyano lo dijo acá también, el índice de las góndolas es el que van a tener en cuenta, ¿no? El INDEC. ¿Fue ayer? ¿Acá lo dijo? Sí, acá lo qué dijo. Interesante. ¿Ustedes qué índice van a tener en cuenta para las paritarias? Yo creo que en eso lo que hay que tener es responsabilidad. No todas las actividades van a tener los mismos incrementos. No es lo mismo un incremento salarial en una actividad que tiene un salario de 6.000 pesos y plena productividad de una actividad en la que el salario mínimo a lo mejor es 2.500 pesos y la actividad es mucho más limitada. Y no es lo mismo esto en el Estado. Creo que hay que tener responsabilidad y creo que Moyano ha planteado claramente un piso, lo han dicho varios dirigentes sindicales, pero el otro día los docentes cerraron el 27%. Creo que va a haber una discusión en esto muy razonable y creo que se ha demostrado durante todo este tiempo que irremediablemente lo que se pelea es por la recuperación del salario. Y me parece que es sensato lo que se está haciendo. Gracias, Patricia, por estar esta noche. Gracias, Alejandro, gracias también. Bueno, muy bien, nos despedimos. El último programa de esta semana, el próximo lunes a las 22, pese al feriado de Carnaval, que seguramente muchos van a celebrar y a festejar porque hay muchas